Un hombre inofensivo no es un hombre bueno. Un hombre bueno es un hombre muy peligroso que tiene eso bajo control voluntario. ¿Cómo debería la gente volverse más peligrosa o volverse más elocuente? Es definitivamente, yo diría, el principal conjunto de armas del hombre. Así que la destreza física y la confianza que viene junto con esto es importante. Pero lo mismo se replica a nivel de la capacidad de comunicación y de pensamiento, que es un campo de batalla y de oportunidades mucho más amplio. Así que esto es algo que no se enseña bien, especialmente a los chicos. Es más importante enseñárselo a los chicos, diría yo, porque son más escépticos con la empresa educativa en general, en parte porque son menos obedientes, en parte porque son menos agradables. Eso es particularmente cierto para los chicos desagradables. Y los chicos agradables obtienen mejores notas, independientemente de su coeficiente intelectual y de su rendimiento académico, porque son más fáciles de tratar. Entonces, ¿qué les dices a los chicos desagradables? No hay nada que te haga más formidable que la confianza verbal y ser capaz de articular, ser capaz de pensar, de organizar tus argumentos. Bien. Alguna metáfora del campo de batalla, tener todo en orden, tener toda la información clara para reunir tus fuerzas. Esa es parte de la razón por la que los artistas de rap son tan populares, especialmente entre los jóvenes descontentos, blancos y negros por igual, porque son increíblemente elocuentes. Tienen una increíble destreza verbal. Es increíblemente atractivo y se asocia con una actividad artística y redentora genuina, a menudo centrada en algo que es aproximadamente la voz de la clase baja, digamos, pero una voz poderosa. Bien. Y es interesante ver cuántos jóvenes blancos se identifican con eso. Eldar Susi escribió Doors of Perception. Así que esto es una especie de equivalente a eso, ¿verdad? Que tienes una experiencia que a mucha gente le cuesta articular. Tomas al mejor de nosotros, el que tiene el lenguaje más preciso, más articulado, erudito, lo dejas caer y dices, bien, muéstranos lo que has aprendido. Esto es el equivalente, pero para una comunidad diferente, un tipo de vida diferente, que tal vez no tiene la capacidad de describir lo que se siente al vivir en un estado concejal en Manchester o en uno de los barrios de Brooklyn o lo que sea. Y entonces esta persona puede y siente que es su voz. Bueno, si eres un hombre joven, todavía te sientes ajeno a tu lugar como error de derecho del reino apropiado. Esa es una verdad existencial para todos, particularmente para todo hombre joven, porque es un extraño en muchos sentidos. Es joven y juvenil y no muy valorado y entonces está en algún sentido herido por las insuficiencias del rey actual, la cultura actual, y fácilmente se vuelve contra ella por eso. Y esas son las maquinaciones del tío malvado. Esa es la historia del rey Arturo. Esa es la historia de Horus y Osiris. Es una historia antigua, muy antigua. Es la historia de Sorón. Y está ahí todo el tiempo. Y se ve en la música rap, en el hip hop, toda esa alienación a la que se le da una voz articulada en un sentido artístico. Y eso es un buen ejemplo del poder de la facilidad verbal. Y ese es el camino para, digamos, comercializar la educación a los jóvenes. Es como si quisieras ocupar el lugar que te corresponde en el reino. Es como si pusieras tu lengua en orden. Controlarla en el sentido más alto posible. Fuimos a un club de comedia, Tammy y yo, en Nueva York, vendedor de comedia. Es un gran club de la comedia. Y el último cómico era un tipo inglés y no era especialmente atractivo físicamente e hizo muchos chistes sobre eso y fue bastante divertido. Y luego dividió al público en 5 secciones y pidió a cada sección que lanzara un tema. Y fueron temas al azar como el asesinato de Kennedy y la iluminación eléctrica antes de 1890. Esos eran 2 de los temas y los otros 3 eran igual de diversos. Y luego puso unos ritmos e hizo un rap de unos 8 minutos con cada verso rimado y lo unió todo al final y terminó al final de la música todo espontáneamente. Fue increíble. Y eso es el logos, hombre, ese es el poder redentor del logos ahí mismo.
La palabra mágica, la palabra sagrada, simplemente manifestándose en el escenario. Esto es muy impresionante. Hay algo en eso que también se siente peligroso. No en el sentido de que deba preocuparme y que deba ser contaminado y amurallado, sino en el sentido de que piensas que esa persona tiene tanta competencia que está fluyendo de ella y casi te sientes competente al estar cerca de ella, pero ciertamente te sientes competente. Apreciándolo porque habla a la parte de ti que es capaz de apreciar tales cosas. Piensas, caramba, eso es realmente algo. Es una exhibición asombrosa. Es algo increíble de ver. Asombroso. Una palabra muy interesante, asombroso. Estás atrapado y estás atrapado por el carisma de ello. Y ese carisma, no es nada. Es una señal de que está ocurriendo algo redentor que explica prácticamente todo el atractivo del hip hop y del rap. Es la voz articulada de la clase baja luchadora pero digna, supongo que es una buena forma de decirlo. Es un arma poderosa para luchar hacia la luz. Y ese es un buen ejemplo de eso, de tener ese peligro bajo control porque es un género oscuro en muchos sentidos, no. Hay un verdadero trasfondo y una época de violencia que lo rodea y su cultura. Como el movimiento punk en el Reino Unido a finales de los 70, el mismo tipo de cosas, pero esa capacidad de expresar eso de una manera poética, de una manera convincente. John Niratan era genial en eso. Es tan intenso. Tiene una canción llamada Rise, que solía mostrar a mis clientes todo el tiempo. Cuando empezaba el entrenamiento de asertividad con ellos, ponía Rise de John Niratan. Anger is an energy. La ira es una energía. Claro que sí. Y John Lidan, hombre, podía canalizar eso como casi nadie que haya visto. Tenía esa ira acumulada dentro de él y luego estaba completamente bajo control y la expresaba en su música y es absolutamente cautivador, increíblemente carismático. Y me gustaba mucho su música. Esa ira cruda en la música. Pero estaba en la música sangrienta, no. No era un disturbio al azar. Él transmutó eso en algo. Puedes discutir sobre los méritos poéticos del punk rock, aunque no creo que debas hacerlo. Lo hice a mi manera, dijo en la versión de Vicious. Lo hice a mi manera. Dios mío, es una obra de un genio. Es tan brillantemente satírico. Lo que alguien hace es refinarlo, destilarlo y luego dirigirlo. Fui a una competencia de levantamiento de pesas hace un par de años. Había un tipo allí levantando. Tiene un montón de récords en la sentadilla y es un tipo de clase trabajadora normal de un pueblo en las afueras de Newcastle. Y ver a ese hombre calentar es algo más. Tiene una lista de reproducción sagrada. Nunca escucha las canciones, excepto cuando está a punto de subir a la plataforma de elevación. Tiene los auriculares puestos y camina hacia arriba y hacia abajo de la misma manera que verías a un toro listo para salir, listo para ir a perseguir algo. Y se hila al escenario y se te erizan los pelos de la nuca. Estás viendo a este tipo canalizar la furia de la ira. Ese es el dios de la guerra. Ese es Marte. Sí, ese tipo está en contacto con Marte. Increíble. Y las palabras, hombre. Vas a la guerra con palabras y sabes que eso es lo que se debe enseñar a los jóvenes.